Entonces, Proverbios capítulo 16, por favor. Quiero hablar acerca de dominio en esta noche, dominio propio. Gloria a Dios. Significado de dominio propio, dice, virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sexuales. Dice, el término templanza se usa para traducir el griego ekrateia, que significa ser dueño de sí mismo. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo en los creyentes. La palabra abstenerse se relaciona con el dominio propio. Así todo aquel que lucha de todo se abstiene. Aleluya. Entonces vamos a hablar del dominio propio esta noche en nuestro texto, Proverbios 16, versículo 32. ¿Cuánto lo tienen? Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Una vez más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Vamos a orar en esta noche. Ayúdame a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Dios, en esta noche por tu palabra. Dios, te damos gracias por tu presencia. Oro a ti que tú unjas tu palabra, unge mi corazón y mi espíritu, Señor. Usa mi boca, Dios, y que nuestros oídos estén atentos, y ayúdanos, Dios, en este tema del dominio propio. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Dios. Amén. Dominio esta noche. Vamos a hablar en primer lugar, falta de dominio. Amén. La falta de dominio, escúchame bien, es una de las causas principales que llevan a los seres humanos, hombres y mujeres, por igual, a ser esclavos de algún vicio o alguna adicción, algún mal hábito o alguna costumbre. La falta de dominio. No tener dominio es no sobrepasar líneas de verdad que muchas veces nos restringen del éxito, la superación personal esta noche. Generalmente esto viene desde los primeros años de nuestra infancia, del tipo de enseñanza que recibimos desde que éramos bebés en esta noche. Entonces, el dominio, mis hermanos, es algo muy crucial, algo muy importante en la vida de los cristianos y aún en la vida de las personas, de todos los seres humanos. Sin dominio es difícil lograr muchas cosas en la vida, ¿verdad? Entonces estaba leyendo, yo hace tiempo yo había escuchado de este experimento, una prueba, se le llama la prueba del bombón, de Marshall Test, o la prueba del bombón. Dice que la prueba del bombón consistió en hacer un estudio o experimento con un grupo de niños de entre 2 y 4 años de edad, donde se les probó su capacidad de autocontrol. A estos niños, dice, se les encerró en una habitación y en una mesa se les puso un recipiente lleno de malvaviscos o bombones que conocemos normalmente, y se les dijo que no tomaran nada durante 20 minutos, y al que resistiera se le gratificaría después con 2 bombones más. Bueno, según el estudio, solo una tercera parte de estos niños pasó la prueba, y se les dio seguimiento a todos estos niños. Pasaron 15 años, o sea, a estas alturas ya estos niños ya tenían 17 a 19 años de edad, ya eran adultos, adolescentes, adultos. Se les dio seguimiento. Los resultados fueron asombrosos. Resulta que aquellos niños que no fueron capaces de esperar tenían más baja autoestima y umbrales de frustración menores, mientras que los que habían esperado eran personas socialmente más competentes y con mayor éxito académico. Además, mostraban menos predisposición a la obesidad. Se hizo este estudio y es algo muy real esto, mis hermanos, ¿verdad? Este estudio que se hizo en estos niños. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el dominio propio nos va a ayudar en todas las áreas de la vida. El dominio propio tiene que ver con el autocontrol, ¿verdad? Con el dominarse a sí mismo, con el decidir no ceder a ciertos apetitos, a ciertas pasiones, a ciertos deseos que al final nos pueden dañar. ¿Cuántos dicen amén? La falta de dominio es algo muy serio, iglesia, que tenemos que tratar, tenemos que tomar en cuenta. Una prisión, una cárcel,
está llena de hombres y mujeres con una falta de dominio, por eso están allí. Un anexo está lleno de personas con falta de dominio. Un AA está lleno de personas con falta de dominio porque simplemente no dominaron el vicio, ¿verdad? Cayeron ante la tentación, fueron esclavos del alcohol, se convirtieron en alcohólicos. Un bar, un antro está lleno de personas con falta de dominio. Inclusive, ¿verdad? Una pastelería está llena de personas con falta de dominio. Personas que dicen, ya no, voy a ponerme a dieta, ya voy a cuidar mi cuerpo, pero es más fuerte, ¿verdad?, la tentación a comer cosas que le van a dañar y que van a afectar su físico, su cuerpo. Es más fuerte. Entonces hay una falta de dominio ahí. ¿Cuántos dicen amén? Por la falta de dominio se puede perder un matrimonio esta noche. Se puede perder, ¿verdad?, una familia. Por la falta de dominio se puede perder un empleo, un trabajo. Se puede perder una buena amistad por la falta de dominio. Por la falta de dominio se puede ir a prisión. Se puede perder una posición. Se puede manchar una imagen por la falta de dominio. Entonces, cuando hablamos de una falta de dominio en sí mismos, estamos hablando de algo muy, muy serio, de algo muy importante en esta noche, mis hermanos. Porque la falta de dominio es una falta de autocontrol, gloria a Dios. Eso es lo que dice nuestro texto, gloria al Señor. Vamos a leer algunos proverbios. Proverbio 25, versículo 28, vea conmigo, Proverbios 25, 28. Dice estas palabras: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí está hablando del hombre, dice que no tiene dominio sobre su espíritu, que su espíritu no tiene una rienda, ¿verdad?, que lo jale como los caballos, ¿verdad?, que un caballo necesita una rienda. Si el jinete le quita la rienda, el caballo va a salir de estampida. Pero la rienda los mantiene ahí, ¿verdad? El caballo los mantiene firme. Entonces dice, está hablando de un hombre que no tiene rienda. Su espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene dominio. Como una ciudad derribada y sin muro, así es el hombre, dice, cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios capítulo 12, versículo 16. Vea conmigo Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Está hablando del necio, dice que es controlado por la ira, o sea, no tiene dominio. ¿Cuántos dicen amén? No tiene autocontrol. El apóstol Pablo también escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios. Vea conmigo, capítulo 9, versículo 27, dice estas palabras: sino que golpeo mi cuerpo, o sea, está hablando del dominio propio, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, dominio, gloria a Dios. Entonces, una falta de dominio, mis hermanos, es algo muy serio esta noche. Y necesitamos dominio, gloria a Dios. Vamos a hablar en segundo lugar, los que conquistan ciudades. Nuestro texto nos habla de los que conquistan ciudades. Proverbios 16, 32, ¿verdad? Lo voy a leer una vez más en la Nueva Versión Internacional. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Amén. Está hablando de los que conquistan ciudades. Puedes tomar una ciudad, puedes tener esa capacidad, pero si no tienes la capacidad de controlar tus deseos malos, estás perdido. Puedes tener dominio sobre otros, pero si no tienes dominio sobre ti mismo, algo no está bien ahí. Me voy a hablar algunos ejemplos, mis hermanos, de esto. Ejemplos que han sucedido, y uno en la Biblia también. El caso, por ejemplo, del expresidente Bill Clinton de Estados Unidos. El hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, de la nación más poderosa. Este hombre, ¿verdad?, se halló en un escándalo, ¿verdad?, un escándalo sexual. Tenía un asistente, más bien era una practicante de la Casa Blanca llamada Mónica Lewinsky. El escándalo fue que se halló que este hombre
había cometido adulterio con esta mujer de 19 años o de 21 años. Y esta noticia, hermanos, corrió, ¿verdad? Como pólvora, le dio la vuelta al mundo. Era el hombre más poderoso de la tierra, que podía dominar el mundo, pero no dominó sus propias pasiones. Esto pues es lo que está diciendo esta escritura, gloria al Señor. Es mejor tener dominio propio que conquistar ciudades, ¿verdad? Entonces, este caso fue muy sonado en esos tiempos, cuando el presidente de Estados Unidos se vio envuelto en ese escándalo. Gloria a Dios. Y prácticamente, hermanos, su imagen quedó manchada por causa de eso. ¿Cuántos dicen amén? También tenemos el caso de uno de nuestros expresidentes, Enrique Peña Nieto, un hombre con poder. Se le llama comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México a nuestros presidentes. Él terminó su mandato en el 2018 y a los pocos meses su matrimonio terminó en divorcio. Eso no es tener dominio, ¿verdad? Él sí, era el presidente de México, era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, pero su familia estaba hecha a pedazos, porque en cuanto terminó su mandato, a los 2-3 meses, se estaba divorciando, ¿verdad? De la paloma. Gloria a Dios. La paloma le salieron alas y voló muy lejos. O sea, él no pudo tener dominio sobre su familia. Sí pudo dominar un país, pero no pudo tener dominio sobre su familia. De hecho, hasta una serie sacaron de la primera dama, de la esposa del presidente Peña Nieto. Hay una serie ahí, yo vi algunos capítulos de esa serie, donde pues podía dominar él, podía mandar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, podía mandar, pero en su casa no mandaba él. Y hay muchos videos ahí, ¿verdad? Donde sale, donde había entre él y Rivera, ¿cómo se llama? Angélica Rivera. Bueno, hay muchos videos ahí en YouTube donde iban enojados a veces, no se agarraban la mano, ella le daba la espalda, él le daba la espalda, muchas cosas así. O sea, él no tuvo dominio sobre su hogar, dominó un país, dominó quizás otros gobiernos, pero no dominó a su propia esposa, gloria al Señor. Aleluya. Tenemos también el caso del astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, que podía dominar el balón y que ganó una Copa del Mundo en el Mundial de México 86. Él no se pudo dominar a sí mismo y cayó en las garras de las adicciones, principalmente en el consumo de la cocaína. Bueno, aparentemente hubo una rehabilitación en este hombre, pero los rumores dicen que él seguía consumiendo drogas hasta el día de su muerte, hace 2 o 3 años que murió. Entonces, este hombre fue una estrella, le tienen el apodo del dios del fútbol a Maradona, porque fue, hermanos, uno de los mejores futbolistas de la historia, ¿verdad? No solamente de Argentina, sino del mundo. Pero él no pudo dominarse a sí mismo, cayó en la adicción y prácticamente, hermanos, él destruyó su carrera por causa de la adicción a la cocaína. O sea, dominan, pero no se dominan a sí mismos. En la Biblia tenemos el caso del rey Salomón, pero esto lo vamos a leer. Vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 4, por favor. Primera de Reyes 4, vamos a leer 21 y luego el 24 y el 25. Dice estas palabras: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Escuchen bien, dice que Salomón era señor, dice, sobre todos los reinos. O sea, tenía dominio Salomón, un dominio poderoso. Y dice que sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. Versículo 24 y 25: porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Ilsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. O sea, Salomón tenía dominio, tenía autoridad, era
el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, hermanos. Pero en el capítulo 4, ahí mismo en el versículo 30, la cosa cambió, gloria al Señor. Bueno, todavía no, vamos a leer ahí más cosas del dominio que él tenía. 1 Reyes 4, 30 al 34, vea conmigo. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, dice, más que Etán, Esraíta, y que Hermán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó entre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Eso era tener dominio. Tenía un dominio poderoso Salomón, pero en el capítulo 11, 1 Reyes, ahí todo cambió. Todo cambió, mis hermanos. 1 Reyes 11, vamos a leer versículo del 1 al 10, por favor. Síganme ahí conmigo, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Perdió dominio en él mismo. Había dominado, mis hermanos, ¿verdad? Era el hombre más poderoso de la tierra, era el rey más poderoso. Los reyes se inclinaban a él, pero él no pudo dominar sus propias pasiones, sus propios deseos. Salomón sucumbió ante el pecado y terminó mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, puedes dominar sobre otros, pero si no tienes dominio sobre ti mismo, será un fracaso total esta noche. Eso ha sucedido y tristemente, desgraciadamente, sigue sucediendo aún dentro del pueblo de Dios esta noche. El dominio propio es muy importante, mis hermanos. Por eso quiero hablar, por último lugar, dominio propio con la ayuda de Dios. Amén. Podemos tener dominio propio con la ayuda de Dios. Nuestro texto, Proverbios 16:32. Vamos a leerlo ahora sí en la Reina Valera. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que tiene dominio propio es mejor esta noche, ¿verdad? Usted y yo podemos tener victorias sobre nuestras debilidades con la ayuda de Dios. Podemos gobernar nuestras pasiones con la ayuda de Dios. Podemos tener dominio propio sobre aquello que sabemos que nos puede dañar. ¿Cuánto dicen amén? Que nos puede afectar. Un cristiano puede tener dominio si se para firme, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos abrumados por tantas cosas malas que nos bombardean todos los días. Pero en Dios podemos vencer y tener dominio. Podemos vencer, iglesia. Escucha las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1, versículo 7. Vamos a leer 2 Timoteo 1, 7, por favor. Dice estas palabras: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando nos vean, usted se vea, ¿verdad?, que el pecado quiere jalarle, que el pecado quiere llevárselo. Ahí recuerde este versículo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio esta noche. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14, por favor. Romanos 6, 13, 14. Vamos a leer estas palabras. Gloria a Dios. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Está hablando, ¿verdad?, del dominio propio, el apóstol Pablo. Está hablando, ¿verdad?, de dominarse, de no dejarse dominar por el pecado, que el pecado no se enseñoree de vosotros, dice. La Nueva Versión Internacional dice, el versículo 14, dice así: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia esta noche. Amén. Iglesia, hay un diablo que anda como león rugiente, buscando devorar a los hijos de Dios. Eso es lo que dice 1 Pedro 5:8. La Nueva Versión Internacional dice así, de 1 Pedro 5:8: practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro dice, el apóstol, practiquen el dominio propio, porque el diablo anda como un león rugiente. ¿A cuántos ha hecho caer el diablo, mis hermanos? ¿A cuántos ha hecho caer? Un montón de gente. ¿Cuántos están conmigo esta noche? ¿Por qué? Porque simplemente no tomaron en serio esto. Por eso Pedro dice, practiquen el dominio propio, sean sobrios, estén alertas. Aleluya. Somos llamados a vivir en dominio propio, iglesia. Podemos vivir bajo la gracia y el favor de Dios si tenemos dominio sobre nosotros mismos. En esta noche, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, escuchemos las palabras. Tito 2, 11 y 12. Dice así: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Nueva Versión Internacional dice, de la última parte de este versículo: así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Aleluya. Podemos vivir con dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirles que no es fácil guardarse para Dios, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Usted puede vencer sobre sus debilidades, sobre sus pasiones, sobre sus malos hábitos. Puede vencer. Cualquiera puede vencer. Hay personas que vienen a la iglesia buscando ayuda, buscando liberación. Amén, liberación. Pastor, ore por mí. Quiero dejar este vicio, quiero dejar esta adicción. No puedo. Sí, oramos por ellos, pero necesitan dominio propio para poder dejar una adicción. Se necesita el dominio propio, y el dominio propio viene de Dios cuando le pedimos y cuando tomamos esa decisión, cuando resistimos, ¿verdad? Un adicto no necesita, ¿verdad?, estar encerrado 6 meses, 1 año en un centro de rehabilitación. No necesita eso para dejar un vicio, porque tristemente, hermanos, sabemos, la experiencia lo dice, están 1 año encerrados y salen y vuelven otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Esa es la razón, es todo, que no tienen dominio propio. No tienen autocontrol sobre sus pasiones, sobre sus malos hábitos, sobre sus debilidades esta noche. Pero en Dios podemos vencer. ¿Cuánto dicen amén? En Dios podemos vencer. Vamos a terminar con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Ahorita leímos un versículo, ahorita vamos a leer 3, ¿verdad? 1 Corintios 9, del 25 al 27, por favor.
Dice así, 1 Corintios 9, 25 al 27, ¿cuánto lo tiene? Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Escuche bien, el apóstol Pablo está hablando de dominio propio en este versículo, en este texto. Él está hablando, ¿verdad?, de abstenerse. Dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene, ¿verdad? Ellos dicen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si queremos una corona, si queremos, ¿verdad?, llegar al final de nuestra vida cristiana, tenemos que abstenernos, iglesia. Tenemos que abstenernos. No podemos vivir un cristianismo, ¿verdad?, siendo dominados por el pecado. No tiene chiste vivir ese tipo de vida cristiana. Se trata de vivir en victoria, se trata de tomar dominio, ¿verdad? Se trata, Pablo dice, se trata de golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. O sea, dominio propio. Gloria a Dios. Porque si no, dice, voy a ser solamente un heraldo para otros, pero yo mismo puedo ser eliminado. Yo mismo puedo ser eliminado después de haber sido un ejemplo. Yo mismo puedo ser eliminado. Muchos han sido eliminados. Fueron un ejemplo un tiempo, pero el problema está, el detalle está que nunca tuvieron dominio propio. Y un día ya no, ya no pudieron. Y el pecado, hermanos, así es. El pecado no, el diablo no se va a cansar. El diablo siempre va a estar ahí. El mundo, la presión del mundo, las tentaciones del mundo siempre van a estar ahí. Por eso necesitamos dominio propio. Y Dios nos ha dado dominio propio para vencer y para tomar decisiones y para poner una línea, no como Sansón. Sansón, hermano, cruzó esa línea y ese fue su error, que lo llevó a la derrota, a terminar derrotado. Pero se trata de poner líneas. Pablo, el apóstol, decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿verdad?, para que yo siga siendo un heraldo y no sea eliminado esta noche. Que Dios nos ayude esta noche. Dominio propio es algo muy importante en nuestra vida cristiana para vencer y para llegar al final de nuestros días esta noche. Por eso el texto, hermano, nos dice, ¿verdad?, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Primero conquistémonos a nosotros mismos y luego conquistemos otras cosas. Primero nosotros, dominio propio en esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, oh Señor, te alabamos, te damos gracias, Cristo, gracias, Dios. Amén, gloria a Dios. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo rostro, todo ojo cerrado, por favor, rostros inclinados, en reverencia a Dios, mis hermanos, iglesia, esta noche. Aleluya, he predicado acerca del dominio, específicamente el dominio propio, ¿verdad? Es algo que todo hijo de Dios necesita, todo cristiano necesita. Hay personas, nuevos conversos, que empiezan a venir a la iglesia y muchas veces, ¿verdad?, quieren un cambio en sus vidas. El cambio está ahí, pero necesitan dominio propio muchas veces. Oramos por ellos, pasan al altar, oramos por ellos, los animamos a seguir adelante, los animamos a dar pasos de fe, pero se necesita dominio propio. Hay un mundo, hermanos, hay un mundo que está opresionando al cristiano, a la iglesia. El pecado, hermanos, está diseminado por todos los medios de comunicación hoy en día, redes sociales, internet, hermanos, las noticias, por todos lados estamos siendo bombardeados. ¿Y cómo necesitamos dominio propio esta noche? Para no caer, para no ser arrastrados por estas cosas, mis hermanos. Que Dios nos ayude en esta noche, gloria a Dios. Entonces, en esta noche, aleluya, el dominio propio es algo